Gracias por la compañía de ustedes. Buenos días. Arrancó agosto, familia. Arrancó agosto, un mes que trae muchas cosas. El inicio del año escolar y ni para qué decir todo lo que también su agenda activa, que en el desarrollo del programa y todos los días ustedes tendrán en este intenso agosto, porque será así. Hola Pablo, hola Yanesi, buen día. Muy buen día, demasiado, todo demasiado bien. Yanesi Espinal, ¿usted está bien? Ay, sí, hoy es jueves y llovió mucho. Entonces, como dice el dicho, tú estás bien, yo estoy bien. Y ojalá que los amigos que nos acompañan, cosa que uno agradece especialmente, pues estén muy bien, o por lo menos de buen ánimo, porque es algo importante. A veces no es tanto cómo tú estás, sino tu ánimo para enfrentar salud. Ay, salud. Para enfrentar los desafíos que te pone la vida. Así que como yo pongo en Twitter siempre, vamos a hacerle a este día, que es 1 de agosto, atención, un abrazo grande al decano de los diarios nacionales, al Listín Diario, que hoy cumple nada más tan solo 130 años. Ay, sí, felicidades para Listín Diario. Eso es mucho, demasiado. Sí. Y ahí está mi bulevar desde hace todos los años del mundo. Y decir que sí, que el Listín Diario tiene un sitial especial en la historia de la democracia dominicana. Y es un diario fundamental. Así que Miguel Antonio Franjuli Bucareli, Fabio Cabral, Felipe Ciprián, Salazar, a todos los que hacen Figueroa, a todos los que hacen ese periódico, pues un abrazo grande de felicitación. Demasiado bien. Ay, sí, nosotros estamos felices de compartir con ustedes hoy, 1 de agosto. Este es un mes que trae muchas cosas en la política. El presidente Danilo Medina ya a partir del 16 de agosto le quedará un año de gestión, porque en agosto del 2020, dado que no podrá, o él mismo ha anunciado que no se presentará de nuevo como candidato para buscar otro mandato, entonces habrá un nuevo presidente de la República si se mantienen las reglas tal y las cosas suceden como está previsto que sucedan y no tienen por qué no suceder así. Entonces el PLD sigue bastante caldeado. No está tan caldeado, simplemente interesante. Ha tomado otro rumbo el tema de la política con la salida de Gonzalo Castillo como precandidato presidencial. Entonces hay un nuevo ministerio que necesita un nuevo incumbente, porque él anunció su renuncia, dijo que ayer en la mañana se la presentó al presidente Danilo Medina y en ese ministerio se espera una nueva designación, donde sí hubo una destitución. Ayer fue en el Ministerio de Economía el señor economista Isidoro Santana, luego de unas declaraciones en contra de la reforma a la Constitución, o este nuevo proyecto que se ha planteado ahora para unificar las elecciones, y además busca habilitar al presidente Danilo Medina. Él ayer en la mañana dio una rueda de prensa en la que se pronunció en contra de eso. Entonces, ¿verdad? Parece que el ministro de Economía ya no está muy acorde con la política, con el tema político del gobierno del presidente Medina, porque no fue la primera vez que se pronunció en contra de la reforma. En el mes de junio también hizo una declaración en contra de la reforma constitucional que buscaba que el presidente Medina pudiera presentarse. Entonces, evidentemente que habían unas diferencias importantes. La primera, el presidente se la dejó pasar, pero la segunda, evidentemente, no. En su lugar fue designado Juan Ariel Jiménez, sí, un joven economista que no tengo la oportunidad de conocer, pero todos los comentarios que he visto, escuchado luego de su designación son muy buenos. Lo califica todo el mundo como un profesional excelente. Era hasta ahora viceministro de la presidencia y además es hijo del dirigente del PLD, Felucho Jiménez, que también es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Así está el mundo, más o menos. Hemos visto ya cómo el nuevo escenario
político empieza a impactar un poco ya en la administración, y se habla de que habrá como importantes cambios de cara a al 2016, que siempre se esperan nuevas designaciones, por lo menos traslado de ministros de un lugar a otro. Y se habla mucho de eso, siempre se crean estas expectativas. Habría que ver que en esta ocasión qué tanto se producen, porque el presidente Medina no es muy dado a introducir cambios en el tren gubernamental para las fechas que tradicionalmente se hacen, que es el 27 de febrero y el 16 de agosto. Pero hay un nuevo escenario, una nueva realidad, y habría que ver qué tanto el presidente Medina ahora cambia el librito que ha tenido, que ha sido el que ha puesto en práctica en sus dos gestiones. Pero sabes, por favor. Sabes que el PLD está en una condición en la que ya no sorprende ver el accionar de muchos de los que ocupan puestos y también de los que tienen responsabilidad en el partido como tal. No sé si el ministro Isidoro Santana utilizó las vías de dar a conocer sus posiciones en los encuentros privados que seguro tenía con el presidente y con el equipo económico o con el equipo del Palacio, que está supuesto a reunirse periódicamente, y a que cualquier nota discordante se comunique ahí. Lo que hizo, la verdad, que era de extrañar, era extraño, convocar una rueda de prensa para dar a conocer que yo estoy en desacuerdo con el gobierno del que yo soy miembro clave de un gabinete, sería el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero eso... No porque, es decir, ¿qué valor es cualquier profesional que pueda tener la capacidad de mantener su voz propia? Sí. No obstante, cuando esa voz propia es discordante a una política de equipo y más de gobierno, hay instancias que tienen que ser utilizadas para promover que se discuta, que se debate y se tomen decisiones. No salir a hacer una especie de contracampaña de lo que yo represento. Sí, pero hay cosas que matizar. Primero hay que decir quién es Isidoro Santana. O sea, Isidoro Santana es un profesional de la economía que tiene nombre propio. Por eso decía, qué valor, que la gente tenga voz propia. ¿eh? No es ni ha sido miembro del PLD, es un miembro destacadísimo desde siempre de la sociedad civil. Esto es importante. Otra cosa más importante todavía es que lo de la reforma constitucional propuesto por Quique Antún y celebrado por Hipólito Mejía no es para nada una posición del gobierno. O sea, en ningún momento el gobierno ha dicho que esta es su posición. Igual que lo de decir que el presidente no debe ir a un tercer mandato. Nunca fue, jamás, y lo dijo ahora el presidente en su discurso, jamás fue una posición del Palacio Nacional. Nunca lo fue. Incluso tanto es así que se tienen evidencias, los famosos 2 tweets de Gustavo Montalvo y las declaraciones de Felucho Jiménez, que dio las declaraciones porque el presidente le dijo que fuera a sol de la mañana y las diera. Ahora, ¿qué pasa también en todo esto? Bueno, ocurre que el PLD ha llegado a acumular tanto poder a partir de sus victorias del 2004 para acá, que ya todo esto es un mar humano. Fíjate que ya se confunde ya no solo las cosas del partido con el gobierno, con las cosas del gobierno. Ya se confunden las cosas de una tendencia del partido, de un grupo del partido, con las cosas de gobierno. O sea, el sector Fernández no tiene una posición como la de Quique Antún o la del sector Medina, y es PLD también. O sea, es el sector Medina que uno supone que apoya la propuesta de Quique Antún, y sin suponer, uno sabe que la apoya. Entonces, cuando este señor plantea que no está de acuerdo con la modificación constitucional para la reelección del presidente, no está faltando al presidente, y el presidente le acaba de dar la razón, no solo a él, también a un hombre de la confianza y de todo el agradecimiento del mundo para el presidente Medina, que se llama Tony Isa Conde, al lado de Danilo Medina cuando los días difíciles, terribles, ¿no? Entonces, no había una posición del Estado y el presidente de Medina lo acaba de aclarar. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Es una propuesta de Quique Antún que extrañamente ha saludado
Hipólito Mejía. Este señor hace una rueda de prensa para plantear su posición, pero al mismo tiempo no solo para plantear su posición, sino para calmar el aspecto económico. O sea, para insistir en que todo, porque todo este ruido, la gente y nuestro invitado, que es un economista de altos vuelos, nos tiene que ayudar en eso. La gente no entiende que las cosas políticas van a la prensa y la prensa alimenta a los grandes inversionistas y todo este mare magnum afecta al país. ¿Tú te crees que lo que ocurrió en el Congreso, esta militarización, esas imágenes de esa guardia, sí, en toda la prensa internacional no nos afecta? Entonces, este señor lo que ha hecho es esto, claro, dentro del contexto de volvemos a algún concepto que hay que utilizar mucho, la realpolitik, porque una cosa es la política de los manuales de ciencias políticas y otra cosa son las prácticas políticas de una sociedad determinada a partir del desarrollo de esa sociedad. Aquí somos, qué sé yo, trujillista, caudillista. Bueno, esa es nuestra realidad. Tú tienes que luchar políticamente entendiendo esa realidad. Entonces, de Isidoro Santana quería decir eso como en acto de justicia. Tú sabes que a Ariel inmediatamente el hijo de Felucho, bueno, hijo de Felucho es. Sí, pero ese muchacho tiene 2 maestrías, es un políglota y uno de las maestrías es en la escuela de Harvard. Pero además aquí hay muy pocos funcionarios públicos que sean mejores diseñadores de políticas públicas que ese muchacho, que los señores mayores le decimos muchacho, pero es todo un señor de 40 y alguito de años. O sea, porque aquí también está pasando eso, que nosotros nos pusimos viejos y ahora todos estos muchachos de 38... El ministro de Economía tiene 40 y tantos años. Es que he visto una información de 34. 34 he visto. No estoy segura, pero mejor todavía. Pero lo que te quiero decir es que no es el muchachito. Estoy hablando de un señor que tiene, ya digo, una experiencia de Estado, es viceministro, pero además tiene una formación fuera de serie, pero además su conducta, no porque lo digo yo, todo esto que ha pasado en las redes, el movimiento que se generó de saludar a este muchacho no es limpiasaquismo militante, es que aquí la gente siembra, cosecha lo que siembra. Además de todo, ese muchacho también es todo un caballero. O sea, yo lo he visto en situaciones de que se le insulte, de que se le falte el respeto, qué sé yo, en una entrevista, y ese señor mantener el talante de caballero, ¿no? Entonces ya veremos, pero en justicia al nuevo ministro hay que hacer la aclaración, porque el cocorícamo de que es hijo de Felucho, que no es un político muy popular en estos tiempos, tiene una tasa de rechazo y siempre, más que tasa de rechazo, Felucho, su temperamento es muy polémico, ¿no? Así es, entonces este joven es la negación de su padre en su temperamento. Entonces quería decir esto, como, señores, yo estaba revisando las estadísticas, los datos del proceso electoral. Ayer hablamos un poquito de eso, pero hay que seguir hablando porque es que no puede ser. Aquí nos quejamos de la corrupción, pero la corrupción, entre otras cosas, parte del costo de hacer la política y del pago del favor económico a quien me financió mi campaña. Entonces aquí desde el año 97 el país hizo todos los esfuerzos del mundo, todos, por tener una ley de partidos. Ustedes recuerdan, eso es viejísimo. Pasaron 20 y tantos años y se aprobó una ley de partidos que no fue al meollo, al por qué hacer una ley de partidos. La ley de partidos tiene muchos objetivos, comenzando por eso, ley de partidos, normar la vida de los partidos. Sí, pero la ley de partidos junto con el régimen electoral tiene un aspecto importante. Está lo de la inclusión de las minorías, la mujer, los jóvenes. Sí, pero tiene un aspecto importante y es que en la República Dominicana el fraude tradicional es parte de la historia. Aquí el fraude que existe es la inequidad de oportunidades en cuanto al acceso a los bienes y a los servicios. Siempre el partido de gobierno puede, desde el gobierno, utilizar el presupuesto con fines políticos dentro de cierta legalidad. Pero en el caso de la ley de partidos, el otro espíritu importante de la ley de partidos era lograr
lo que veo que no se ha logrado, que es abaratar el ejercicio, la práctica política. Que usted es un ciudadano preocupado, es un médico exitoso, solidario socialmente siempre, y usted ahora quiere servirle a su comunidad y quiere ser diputado. Pero resulta que usted no tiene fortuna, apenas un clase media y cuidado, casi clase media baja. Entonces usted necesita dinero para ser primero candidato y luego para ganar. Y en el campo dominicano yo aprendí hace 1000 años que, lo voy a decir en sureño, el que paga manda. El que paga manda, así de sencillo. Entonces cuando usted revisa, lo primero es cuánto nos van a costar las elecciones. Para que ustedes vayan teniendo, ¿no?, una idea, son 1.391 millones de pesos durante los procesos de campaña y de pre-campaña. Cada candidato presidencial podrá gastar eso, 1.391 millones. Legalmente está autorizado para eso. A nivel de alcaldía del Distrito Nacional, 80 millones. Porque bueno, ley de partidos permite utilizar 47 en pre-campaña y 918 en la campaña. De ahí es que salen los 1.391 millones. Todo eso es legal. Si a esto ustedes le suman los 10.450 millones presupuestados por la Junta para organizar las elecciones, usted dice, bueno, pero ¿y aquí qué es lo que está pasando? Pues se trataba de abaratar todo esto. Estamos hablando de un dinero, pero terrible. Terrible. Cada candidato puede gastar hasta 474 millones en pre-campaña. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que el espíritu de esa ley, que era lo que uno siempre ha dicho, yo quiero ser diputado, entonces yo agarro mi circunscripción o mi municipio y comienzo a visitar a las gentes, a reunirme, a pedirle una cita al Club de Leones, a la Asociación de Amas de Casa, de padres amigos de la escuela. Participo en un programa y explico mis propuestas. De eso se trataba la ley de partidos, de abaratar. Ahora, mientras, lo primero que yo tengo que hacer si quiero ser senador, diputado, alcalde, es tocarle la puerta a un amigo mío de infancia, mi querido narcotraficante, que tiene todo el dinero del mundo en llave mío, que maroteábamos juntos. Entonces yo voy donde ese apreciado narcotraficante para que me financie. Ya estoy en rojo. Ya estoy en rojo. Pero yo necesito dinero. Y como yo necesito dinero y tengo buenas posibilidades de ser senador, de ser diputado, de ser alcalde, los grupos económicos que giran en torno al municipio, en el caso de esos cargos, o a nivel nacional, en el caso del presidente, no se pueden quedar fuera de la fiesta, porque aquí todo grupo medianamente alto necesita tener alguien a quien llamar y decir, mira, yo necesito ver al presidente urgentemente. ¿Y qué pasó? Oh, que un azaroso diputado estaba sometiendo un proyecto de ley que afecta los intereses de mi empresa. Entonces yo necesito hablar con el presidente, que es el jefe de ese diputado. ¿Y quién le va a hacer el favor a ese rico empresario, grupo económico poderosísimo? Bueno, el señor con el que ese grupo corporativo enviaba su colaboración, que más que colaboración es inversión. Porque entonces en una sociedad donde el proceso electoral se ha convertido en un asunto empresarial, ¿de qué freno a la corrupción usted me está hablando? Con esas leyes y las tentaciones, y con un electorado que ya la utopía es parte de la historia, ya no hay ideologías, ni hay el liderazgo, lo que significó Juan Bosch para muchos, incluso el doctor Balaguer para otros, lo que significó el doctor José Francisco Peña Gómez, ya esos liderazgos pasaron. Son gerentes políticos comparados con esos titanes, donde la gente se sacrificaba. Y los peledeístas sí saben de eso, porque que me diga a mí cualquier peledeísta qué le dieron
para que viniera algún meeting de la campaña del 86, 90, 94, que me lo diga. Todo lo contrario, si era PLDista o amigo del PLD, tenía que buscar cuarto para aportar, además de venir. Esa era la política de hace 20, 25, 30 años. Hoy es una actividad vulgarmente empresarial. Y lo que es peor, insisto, con un electorado que no cree en nadie. O sea, esto es el pragmatismo de pura madre. O sea, Maquinini, no me teorice, no me venga con tus teorías, el peñagomismo, la socialdemocracia, el bochismo, no. Dímelo, dame lo mío, dime qué. Que bueno que nosotros los que estamos aquí en estos programas y estas cosas, nos demos un baño de patio, de sancocho de patio en Barrio Popular. Y se detenga cada vez que usted pueda visitar a alguien de los suyos de hace 30 años para usted alimentarse, porque aquí la clase media, hacia arriba, vivimos en una burbuja. Y hay un pueblo que está allá que no tiene que ver nada con nosotros que dormimos en aire acondicionado, tenemos inversor, hay planta en el edificio, el SENASA que tenemos, el seguro que tenemos no es no es el subsidiado, que usted va a un hospital que administra una fundación que recibe todo el dinero del mundo del Estado y le dicen que no toman ese seguro. No, entonces hay un pueblo que ya, bueno, tantos años de relajo hizo que la gente despertara. Entonces a mí no me, mira, hazme favor, a mí no me venga a teorizar, a hablarme de que el bochismo, compañero, que tal cosa, y tú no, el doctor Peña Gómez, la socialdemocracia, la importancia de la ética, y a citarme a esto de los poetas, que lo importante, León Felipe, llegar todos juntos y a tiempo, ¿no? Lo que importa no es llegar primero. No, ya eso comenzó a desaparecer y desapareció con la Guerra Fría. Entonces, en esta realidad, caramba, ese es mi lamento. Queríamos tener una ley de partidos y una nueva ley, régimen electoral para hacer todo eso. Y ya ustedes ven, o sea, revisar los costos de esto no tiene madre. O sea, ¿cuánto cuesta hacer un meeting en un lugar público techado? 3 millones de pesos, el otro cuesta 800,000 pesos. Una valla cuesta entre 75 y 150,000 pesos mensuales, más 75,000 pesos el diseño. Entonces, cuando usted agarra y dice 0 mata 0, 3 que llevaba, dice, adiós. ¿Y qué? ¿Y cómo la vaina? O sea, entonces, en un país así, la corrupción no se puede terminar. No se puede terminar. Yo recuerdo lo que pasó y el otro día yo hablé muy bien, y me reitero, de Gustavo Montalvo. Pero yo recuerdo que delante de mí yo fui testigo de conversaciones de gente que decía, yo no sé qué es lo que se cree, Gustavo Montalvo, que el PLD tiene que ganar elecciones. Entonces, con toda esa cosa, con todas esas leyes de contrataciones públicas, poniéndosela en China a la vagabundería, así no es que se ganan elecciones. Y le echaban en cara, no, tú con tu teoría y tu cosa, Maquinini, así no es que se ganan elecciones. Montalvo le está haciendo mucho daño, oiga, le está haciendo daño al gobierno. Porque quiere arreglar las cosas. Pero arreglar las cosas significa que no haya corrupción. Si no hay corrupción, no hay dinero para boronear a los tigres, que ya no son los tigres de la izquierda de los años heroicos del 60 y del 70, que se inmolaban, aquellos años heroicos donde los barrios estaban bajo el control de la izquierda, de los curas buenos y de los clubes sociales, recuérdenlo. Hoy el liderazgo del barrio lo tiene el narcotraficante, el lavador de activos, el dueño del colmadón y el dueño de la banca. ¿O estoy hablando caballero? Entonces, qué pena. Son muchísimos datos, pero en esencia es que no puede ser, no tiene mucho futuro. Aunque crezcamos como China, no puede tener mucho futuro una democracia donde cueste tanto hacer la política, y sobre todo que cueste tanto que esto de Sabina, de que ser ladrón no valga la pena y que ser honesto no salga tan caro.
Ojalá que hagamos algo con eso. Que ser honesto, no definitivamente, porque ese tope que se puso en las leyes. Eso es parafraseando, perdón, no vayan a decir, eso es parafraseando a Joaquín Sabina. Sí, te escuché. No, porque después me acaban. Pero qué valioso. Sí, entonces los topes que son ridículos, que se puso en la ley de partidos, en la ley electoral, para los gastos de campaña, entonces eso lo complementa el voto preferencial, que eso sí es un problema y encarece bastante la actividad política, y que se estableció en una ley incluso aparte. El objetivo de ese proyecto original de la ley electoral era eliminar el voto preferencial y no ocurrió así. Se mantiene vigente y además de encarecer la actividad política genera problemas internos en los partidos y para la Junta Central Electoral a la hora del conteo de los votos. Eso ya está más que demostrado desde el 2002 cuando se instaló este sistema, y que muchísimas voces como Participación Ciudadana, como la FINJUS, como varios sectores de partidos políticos han abogado para que se elimine el voto preferencial, pero no, se mantiene, prefiere mantenerse. Y hablando, señores, de política, ayer salió Gonzalo Castillo, ya son 7 con él, los precandidatos del sector del presidente Medina, que van a correr durante un mes, ¿verdad? Sí, para medirlos entonces en septiembre, y la estrategia es que quien salga favorecido más alto en las encuestas sería el precandidato, con el compromiso supuestamente de que todos los demás lo apoyen, y en las primarias enfrentar a Leonel Fernández y su sector. Por el momento, al parecer, la entrada a la carrera por la precandidatura, en la precandidatura de Gonzalo Castillo, ha generado un poco de roces en el sector del presidente Medina, porque él no estaba incluido, entonces se mantuvo en el ministerio. Las actividades de apoyo y promoción al presidente Medina, quien la encabezaba era él, hablaba, y eso le permitió posicionarse, vamos a decirlo así, durante un buen tiempo, con ventaja frente a otros que ya tienen un año fuera del ministerio y corriendo. Pero por el momento, hasta ahora, ¿quiénes se han ido fortaleciendo por lo que usted ve? Francisco Domínguez Brito, que ha recibido el apoyo de sectores importantes dentro del PLD, pero específicamente dentro del danilismo, es el candidato del sector de Gustavo Montalvo. Usted ve los apoyos que recibe, y desde que salió, en realidad quien está detrás de ese proyecto es ese sector sociedad civil y que está en el gobierno, que representa a Gustavo Montalvo. También Reinaldo Pared Pérez, que recibió el apoyo de 24 senadores, entre 15 y 24 senadores, porque el número ha variado, en verdad, después de eso. Y también ya presentó su sector externo. Otro que sale con mucha fuerza entonces es Gonzalo Castillo, que tiene a Rubén Bichara como jefe de campaña, y eso es un mensaje importante. Así que parece ser que quizás ya en la carrera entre estas 3 figuras podría ir definiéndose quién va a posicionarse mejor, si finalmente lo que va a primar es el concepto de aplicar encuestas, y quien salga mejor lo llevaremos como candidato de nuestra corriente política en el danilismo. ¿Qué hay también ahora en el PLD? Claro, hace apenas una semana que habló el presidente Medina, hay que dar más tiempo a que el escenario vaya tomando más formas. Pero si usted se observa, el núcleo duro del comité político, este grupo de OTAN, se ha mantenido un poco al margen en esta etapa del proceso. Me imagino que quizás esperando a ver por dónde soplan los vientos, ¿verdad? Para entonces tomar posición, o quizás durante esta etapa de la precampaña no se sumen para evitar algún tipo de roce. Pero sí hay una especie de recogimiento, porque el sector del presidente Danilo Medina el pasado martes creo que tuvo una asamblea con sus representantes del Comité Central, según dicen ellos, 400 y tantos, y usted vio ahí que quienes encabezaron esa reunión fueron los danilistas de siempre, Radamés Camacho, Miriam Cabral,
También estuvo Julio César Valentín, que antes no estaba en ese grupo, pero que en esta etapa de la política está bastante involucrado ya en el danilismo. Entonces, usted no vio ahí los sectores que siempre esperan, vamos a ver por dónde sopla el viento y me voy a sumar aquí, esta es nuestra posición. Entonces, todavía está bastante indefinido el panorama interno del PLD y en las próximas 2 semanas veremos qué ocurre, qué tanto se profundiza la división o si ya, como uno escucha a mucha gente a lo interno hablar de que no habrá división, de que van a ir unificados, de que no hay mayores inconvenientes, pero el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados nos podría dar una orientación de qué tantos están todavía con esa intención de un enfrentamiento a todo por el todo en los sectores en pugna en el PLD. Así que todavía hay que seguir. La situación es delicada porque son demasiados. Entonces, uno está teniendo problemas para traer invitados, porque todo el mundo está como esperando que esto funcione un poquito más para tomar partido. Entonces no quieren venir, pero sí matizar en algo. No creo que sea, se puede decir de otra manera. O sea, Francisco Domínguez Brito no es el candidato de Montalvo y de la sociedad civil, sino al revés. Es un candidato del PLD que su gran ventaja es que tiene una gran aceptación en los sectores tradicionalmente no PLDistas, o sea, o no comprometidos con el PLD, si usted lo quiere decir de otra manera. O sea, la ventaja de Francisco Domínguez Brito es que en ese sector sociedad civil, en ese sector, no sociedad civil solamente, sino el sector no politizado, no partidarizado, el sector medio ya desencantado de la partidocracia en general, él tiene una gran aceptación. Entonces, más que ser de la sociedad civil, es que tiene la característica de que tiene mucho apoyo. Por ejemplo, uno sabe que, no en términos formales, pero dentro de la Iglesia Católica hay un gran respeto y admiración hacia Domínguez Brito. Que ahí entramos a lo de Gonzalo, que parece que Navarro va a tener que apurar el paso, o si no, esto se va a quedar entre ellos dos. Gonzalo no es nuevo en esto. O sea, yo hace más de 2, 3 años que sé que Gonzalo tiene su equipo al que ha estado entrenando, incluso a nivel con talleres internacionales de comunicación política. O sea que, si bien la imagen de Gonzalo Castillo es la del empresario amigo del presidente, porque aquí muchísima gente no sabía ni siquiera la militancia PLDista viejísima de Gonzalo Castillo, porque a Gonzalo Castillo se le veía como un empresario exitosísimo, con mucho dinero, muy amigo del presidente y, más que amigo, solidario con el presidente. Así se le veía, esa es su imagen, aunque no sea del todo cierto eso, porque es eso y es algo más, pero en esto tiene que ver con la imagen que usted proyecte. En ese sentido, él no es uno más, porque además tiene la ventaja de que todos estos meses, que ya él sabía que iba, seguía siendo ministro, que es lo que tú decías, que ha generado cierto escozor. Coño, verán acá, no cogiste gabela, Gonzalo. Pero Gonzalo tiene, además de eso, lo de la cercanía al presidente, tiene una imagen muy positiva como funcionario, como servidor público. O sea, se le tiene el concepto del tigre que resuelve. Eficiente. O sea, que eso se llama eficiencia. Usted puede pensar igual o diferente a mí. Yo no estoy hablando ni siquiera de lo que pienso yo. Uno trata aquí de hablar de percepciones dominantes. Y hay esa percepción de Gonzalo Castillo. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que yo le veo a Gonzalo Castillo? Que en apenas 6 semanas tiene que hacer 2 cosas. Darse a conocer a nivel nacional, porque en eso Domínguez Brito tiene la ventaja de que ya... O sea, Domínguez Brito está en los periódicos desde que fue fiscal en el 96. O sea, Domínguez Brito tiene 23 años porque es fiscal, porque es procurador de la República, o es ministro de Medio Ambiente. Entonces, le tiene esa ventaja. Pero además, darse a conocer su figura, pero también hacer el crossover del empresario muy rico, solidario con el presidente, que
por empresario, precisamente por eficiente y buen gerente, fue que se hizo un multimillonario. Entonces, este señor tiene la imagen de eso, que fue al Estado y ha hecho, o hizo, y hay que decir, pues ya se fue, hizo un muy buen trabajo. Y eso no lo digo yo, por favor, vayan a las encuestas, la valoración que tiene la gente del desempeño del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, esa es una cosa. El otro desafío de Gonzalo Castillo es que él tiene ahora que lograr que ese dominicano lo vea no solo como un funcionario eficiente, sino como lo que la gente, muchísima gente ni lo sabe, que es un dirigente político. Señores, Gonzalo Castillo es miembro del comité político, por supuesto del comité central, pero eso la inmensa cantidad de gente, la mayoría de la gente no sabe eso. Entonces, en 6 semanas el trabajo que va a tener que hacer Gonzalo Castillo es terrible, es terrible. Y sobre todo en ese sector, porque hay un voto duro PLDista, yo decía ayer, que está ahí. Sí, pero recuerden que las primarias son abiertas, las del PLD. Entonces hay un mundo que conquistar. Y en ese sentido, él tiene que darle duro porque, insisto, la gran ventaja de Domínguez Brito sobre los demás es que tiene una gran aceptación entre la gente que no es miembro del PLD, incluso algunos que no le cae muy bien el PLD. Al mismo tiempo, su hándicap es que hay una parte del PLD que no le perdona sus acciones en la Procuraduría General de la República contra la corrupción, no de los gobiernos del PRD o del PRM, lo que sea, sino en los gobiernos de su propio partido. Pero son 6 semanas, aquí estaremos día a día para dar seguimiento a todo esto, a ver qué ocurre, pero ojalá que el PLD cada día se haga más consciente de que sus asuntos, lamentablemente, sus asuntos internos partidarios son asuntos de Estado, algo que a uno le preocupa muy mucho y que el PLD debe hacer conciencia de ese asunto. Pedimos un economista en la agenda esta semana porque se están moviendo muchas cosas de la economía y a propósito de eso, entonces asesoría habrá. En el próximo bloque tenemos el lujo del economista Henry Brand, que ha venido a darnos luz de muchos temas que tienen que ver justo con eso, con el ritmo de la economía. En breve, volvemos. La economía, estúpidos. No, se trata de hablar de la economía porque resulta, y él nos corregirá, que ya todos estos líos políticos, de alguna manera uno tiene la sospecha no tan ligera de que está también ya afectando la economía. De repente hay una decisión del Banco Central, bajó la tasa de política monetaria, uno trató de explicarlo, pero hay que ir donde los que saben, los que tienen calidades y experiencia, formación para explicarnos todo este mundo de la economía y sobre todo cómo puede afectar esa economía a la vida de cada uno de nosotros. Todo un placer recibir aquí a Henry Hebrach. Mi señor, mis respetos. Placer, gracias por la invitación. Que siempre que te invito hago la parte de decir que eres un gran artista, que la economía nos robó, porque cantas muy, muy bien. No de karaoke, no. Atención, un respeto, un gran artista. Mi respeto en ese sentido también. Regresamos en el 2020. Bueno, ya guárdeme una mesa, me la puedes reservar desde ya. Estamos en año sabático de la música, pero el año que viene vamos a retomar los proyectos porque es parte de mantenerse cuerda y no volverse loco, ¿no? Exactamente. Ya te lo comentábamos, la baja de tasa en la política monetaria. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y los efectos de eso, por favor. Mira, vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Primero, decir que es lo que yo llamo una muy mala, buena noticia. Explico. Cuando baja la tasa de interés, se tiene que interpretar que es una buena noticia porque el costo del dinero va a bajar. Al bajar el costo del dinero, la idea es animar a la gente a tomar prestado para consumir, invertir y en consecuencia de esto se reactiva la economía. Ese es el lado bueno de la noticia. Ahora, como muchas veces en economía son monedas que tienen dos caras, la mala noticia es que nos confirma esta medida que no se esperaba.
la verdad, porque ha agarrado a mucha gente un poco fuera de base, es que la economía sigue en una fase de lo que llamamos ralentización. No es que la economía no crezca, sino que crece muy por debajo de las expectativas. Una cifra nada más. Y no son cifras mías, son cifras del propio Banco Central, que cuando anuncia la medida en la tarde del día antes de ayer, ¿verdad?, el día martes, indica que el crecimiento de la economía dominicana al cierre del primer semestre cierra en 4.7%. Como había crecido un 5.7% en el primer trimestre, quiere decir, haciendo una mala regla de 3, que en el segundo trimestre el crecimiento fue solamente de 3.7%. Ahí se va complicando. Más aún, si tomamos el mes de junio, que es muy interesante, porque hasta el mes de mayo la economía, mal que bien, iba bien. Estaba creciendo normal, tal como estaba previsto. En el mes de junio, según la data del Banco Central, creció apenas 2.6%. O sea, la mitad del ritmo de crecimiento que esperaban las autoridades. Y especialmente recuerden que hace un mes atrás el Banco Central ya había tomado medidas muy similares. Primero, una baja de la tasa de interés, lo que se dice 50 puntos básicos, que eso es medio punto porcentual, bajó de 5.5 a 5%, y ahora lo baja de 5 a 4,75%. Esa es lo que llamamos la tasa de política monetaria, que de cierto modo es la tasa que marca la señal. Ahí podemos meter los 34.000 del encaje legal. Eso es parte del asunto. Bueno, efectivamente, el mes pasado, primer tiempo, se anuncia baja la tasa de interés y se libera 29.000 millones del encaje legal, primera parte, y después se añaden otros 5.000 millones para programas de vivienda. Y ayer, casualmente, además de la baja de la tasa de interés, también el Banco Central anuncia que va a flexibilizar otros 5.000 millones de pesos para vivienda. O sea, que estamos hablando que en 2 meses tuvimos 2 bajas de la tasa y se han liberado 29 más 5, 39.000 millones. Esto es, señores, artillería pesada. Esto es que definitivamente el Banco Central tiene cifras que muestran que la economía no está creciendo lo suficiente y está buscando ver cómo redinamizar la economía. Muy bien, entonces ahí ya ese reconocimiento implícito claro, ¿verdad?, de que la economía está ralentizada. ¿Qué factores internos y externos habrán influido para que eso ocurra? Bien, y efectivamente el problema es que tenemos ahí casi como una tormenta perfecta, o los planetas malos, ¿verdad? Si fuéramos en Star Wars, en la Guerra de las Estrellas, los planetas nocivos se han alineado. A lo externo, hasta el año pasado, la economía dominicana era probablemente la economía que más se beneficiaba en el mundo del excelente desempeño de la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos, en este mes de julio precisamente, que acaba de terminar, ha logrado batir el récord histórico de ciclo de crecimiento en la historia económica de los Estados Unidos. Con el mes de julio llegamos a 121 meses consecutivos de crecimiento de la economía. Normalmente un ciclo promedio de crecimiento de los Estados Unidos son 39 meses. O sea, estábamos en unas condiciones muy favorables, y el país que más se beneficia en el mundo de la buena salud de la economía de los Estados Unidos es la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las remesas, porque el turismo, porque las exportaciones son una franca, porque las inversiones. Y efectivamente, pues, el crecimiento que tuvimos el año pasado en gran medida venía producto de este crecimiento tan alto que había en los Estados Unidos.
hay una relación que siempre he escuchado acá entre el crecimiento de los Estados Unidos y de la República Dominicana, que dice que por cada punto adicional o por cada punto de menos que se mueve la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana se mueve 1.6 o 1.7. Entonces, ya la economía de los Estados Unidos, si bien está creciendo en un ritmo ya menor a lo que fue el año pasado. El año pasado estuvo creciendo por encima del 3% durante gran parte del año, y ya en el segundo trimestre de este año el crecimiento es apenas 2.1%. Eso se ha traducido entonces a un poquito menos de demanda, y a esto tú tienes que añadir que la economía en el resto del mundo también se ha frenado, especialmente en Europa. Eso nos afecta el turismo, y por supuesto tuvimos un ingrediente adicional en el mes de junio, y digo en el mes de junio con la esperanza de que no nos vaya a ensuciar más la cancha en julio, en agosto y en la temporada de invierno, que es que el sector turismo en el mes de junio sufrió fuertemente, a mi juicio, fuertemente el impacto de lo que hemos visto pues en los medios. La cifra de turismo bajó 2.5% en comparación con junio del año pasado. Sin embargo, hay que considerar que durante los primeros 5 meses del año la tendencia del turismo era un crecimiento entre un 4 y un 5%. En el caso de los turistas de los Estados Unidos crecía un 11%. Entonces, si nosotros tomamos el crecimiento que se venía registrando en el caso del turismo durante estos 5 primeros meses del año, y se fuese a aplicar esta tasa al mes de junio del año pasado, deberíamos haber recibido en junio de este año 2019 unos 525 o 528 mil turistas. Solamente llegaron 487. O sea que realmente el impacto ha sido efectivamente solamente 12 mil menos que el año pasado, pero casi 40 mil menos de lo que se esperaba. Al mismo tiempo, las exportaciones tuvieron un crecimiento negativo en el mes de junio, muy motivado por lo que estaba pasando en los Estados Unidos y en Europa, a pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones mineras. Entonces tuve que del lado externo malo, y en el lado interno definitivamente, y ahí yo estoy redescubriendo la agua tibia. Todo el mundo sabe que esta incertidumbre política que hemos sufrido ha afectado la economía, porque mucha gente está demorando decisiones de inversiones. Entonces ahí añadimos también la disminución en las importaciones, que también de alguna manera afecta, pero yo necesito... Pero que es un excelente indicador, porque en el caso de la economía dominicana, si queremos ver, mira, si realmente se está moviendo la economía, porque somos muy consumistas. Efectivamente. Entonces, tú chequeas lo que está pasando con las importaciones, y efectivamente tú ves que en el mes de junio las importaciones fueron por debajo de las importaciones de hace 12 meses, lo cual nos confirma que efectivamente la economía no estaba creciendo lo suficiente. Vamos a traducir esa excelente radiografía, ¿no?, del momentum económico a la vida cotidiana de la gente. ¿Qué puede significar todo eso que tú brillantemente has expuesto en la vida de Juancito Pérez Vidal alias Tito? ¿De qué manera? ¿Precio, condiciones de vida, servicios sociales? Por favor. Ok. Del lado de los precios, lo que se estaba viendo hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, aparentemente la inflación desapareció de la República Dominicana. Tú tomas la tasa de los últimos 12 meses, te da ni siquiera 1%. Bien, eso es una cifra. Y como siempre, detrás de una cifra promedio se esconden muchas realidades. Y en la República Dominicana, la inflación básicamente depende de dos cosas: el precio de los alimentos, el precio de los combustibles. Y es cierto que, aunque ha subido el petróleo durante el año, empezamos el año en $45, subimos hasta 65, volvimos a caer a 50, está tratando de volver a 60, pero el presupuesto se hizo
con 60. Al fin de cuentas, mira, han subido un poquito los combustibles. Pero estamos dentro de lo esperado y pronosticado. Sí, efectivamente. Entonces, esto es una cosa. Ahora, el precio de los alimentos está empezando a subir por varias razones. Ha habido razones climáticas, mucha sequía, y ahora parece que las mismas regiones que sufrieron la sequía ahora van a sufrir inundaciones, que lamentablemente es lo que le toca ahora a República Dominicana con el cambio climático. Entonces, los precios de los alimentos suben también los precios de los alimentos porque ha habido un incremento salarial, y eso se traduce generalmente por un incremento, y el daño colateral que causan las medidas muy atinadas del Banco Central. O sea, vamos a estar muy claros, el Banco Central toma las medidas correctas al bajar la tasa de interés, la flexibilidad del crédito. Ahora, como probablemente no haya suficiente apetito todavía por hacer inversión o consumo, porque la gente todavía sabe, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Entonces, mete el elemento político ahí. Mucha gente habrá tomado dinero para repagar deudas que estaban con una tasa de interés más alta. Entonces, realmente casi como cero mata cero. O sea, a nivel de las actividades económicas no te produce nada, solamente que efectivamente, mira, yo pago menos tasa de interés. Y los demás, de cierto modo, lo que han hecho es buscar los dólares. Y de hecho, lo que hemos podido observar desde final de mayo hasta la fecha, ya se ha ido ajustando el tipo de cambio, el dólar está subiendo, y cuando sube el dólar, sabemos que efectivamente suben los precios. Y las medidas que ha anunciado ayer, el día antes de ayer, el Banco Central, van a tener como efecto colateral de que suba un poco la tasa. Todavía no hay que preocuparse, pero sí efectivamente, cuando sube, efectivamente se traduce en aumento de precio, y lamentablemente, como la canasta de lo que consumen los hogares es muy diferente si tomamos lo que llamamos el quintil 1, que son los más pobres, o el quintil 5, que son los más ricos. Los más pobres dedican más del 50% de su presupuesto a comprar alimento. Es la razón por la cual esos hogares dicen, pero este crecimiento económico, ¿con qué se come? Yo no lo estoy viendo, porque efectivamente lo que compran es más caro, y no necesariamente sus salarios estaban subiendo a la misma proporción. De hecho, si vemos los últimos 10 años, la inflación de los alimentos ha sido muy superior a lo que ha sido un incremento salarial. Entonces, la tasa de cambio, más o menos la proyección, ¿en cuánto podría colocarse? Mira, yo antes de que se anunciaran las medidas, la semana pasada yo tenía una proyección de que va a cerrar un poquito por encima de 52 pesos a fin de año, cual que estaría subiendo, pero para que suba todavía un peso en los próximos 5 meses, estamos hablando de 20 centavos mensual, yo creo que tengo un poquito de margen. Ahora, el precio del dólar, y eso es importante señalarlo, estoy viendo, y yo creo que Ernesto Selman hace 2 días dio unas declaraciones muy interesantes, que mencionaba que había una diferencia creciente entre el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central como tasa de referencia, que estará un poquito por encima del 51 al cierre de julio, y la tasa a la cual realmente se compran las divisas en el mercado. Si tú hablas con gente que están comprando cierta cantidad de divisas para pagar importaciones, te dicen que realmente unos me han hablado que han pagado 51 pesos con 70, otros un poquito más de 52. Entonces, esto es algo que habría de ver con mucho cuidado, porque todos sabemos la importancia que tiene el tipo de cambio en la República Dominicana. Ya te preguntamos sobre el efecto en la economía de la gente. Eso lleva a la otra pregunta, el efecto que esto podría tener en la lucha política para mayo. Después de la pausa, que tenemos que hacer una breve, porque precisamente hablando de economía, para la economía del programa es importante los anunciantes, son muy importantes los anunciantes. Ya regresamos. Continuamos
Continuamos, seguimos esta conversación con Henry Ebrard. Estamos hablando de economía y preguntábamos sobre los efectos de la economía en la vida cotidiana de la gente, pero ahora giramos hacia la política. ¿Qué puede significar el momentum económico en la realidad política ante la lucha electoral que ya comenzó? Ya comenzó. Por favor. Sí, mira, claro, yo siempre trato de no meterme en los asuntos políticos porque no me corresponde y hay mucha gente que habla muy bien de esto y yo estoy tratando de entender la economía, que ya es muy complicado, entonces la política, mira, está difícil. Ahora, la frontera entre economía política y política económica es un poco difícil de trazar. Y probablemente más en el caso de la República Dominicana. Lo que sí está claro es que yo creo que de todos los torneos electorales, ¿no?, que me ha tocado vivir aquí en la República Dominicana, eso yo considero que en la parte de la influencia de la economía sobre la política y la política sobre la economía ha sido hasta el momento el más atípico. O sea, típicamente en un año preelectoral, ya en esa fecha, se verían dos cosas. Primero, ya dinero en la calle. Dinero en la calle. La economía se dinamiza mucho y después de las elecciones se recoge y se hace un ajuste. La segunda parte estoy seguro que va a pasar. Obviamente no hay que hablar mucho de eso ahora, pero eso viene. Ahora, la primera parte todavía no la hemos visto. Probablemente cuando ya nos vayamos acercando a las primarias a principios de octubre, ya se tiene que empezar a mover, porque hay que comprar camisetas, cachucha, imprimir afiche, movilizar a la gente, comprar pollo frito. Los políticos llaman eso una logística que hay que montar. La logística. Entonces, esa logística obviamente contribuye a que se mueva la economía. Ahora, esto hasta el momento no se ha visto. Yo creo que en eso todo el mundo está claro. Y lo otro es que si observamos los movimientos del tipo de cambio, tradicionalmente, a partir de entre 15 y 18 meses antes de una elección, se ponía el dólar en el congelador. Y después de las elecciones se hacía el ajuste. Esta vez no ha pasado así porque las circunstancias han sido diferentes. O sea que es interesante, porque estamos frente a algo que un poco atípico. Todo el mundo está esperando que efectivamente, aunque todo el mundo al mismo tiempo está consciente de que este tipo de aliento a la economía no es probablemente muy bueno. Pero como la economía no está creciendo lo que uno esperaría, la verdad que uno se me oye, ojalá empiece ya rápidamente la campaña, las primarias y todo, para que se mueva un poquito. Ya en junio del año que viene ya veremos, ya nos quejaremos después. No, y eso queda muy lejos, ¿no? Entonces, fíjate, estamos frente a una situación un poco atípica de este lado. También lo atípico es que hasta el momento toda la discusión ha sido muy, pero muy política. Y de la pequeña política, yo quiero ser, yo no quiero que tú seas, y eso se tiene que definir. Bueno, es parte de la vida normal de la política, y hasta que eso no se defina, no se están abordando los temas importantes. Y ahí yo creo que mucha gente, tanto en la ciudadanía como en el sector empresarial, necesita que se toquen ciertos temas. ¿Qué va a pasar con la economía, con la conducta de la economía después de las elecciones? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu programa? ¿Cómo vamos a manejar las cosas? ¿Qué va a pasar con el famoso pacto fiscal? Que ya todo el mundo entiende que eso se va a discutir después de las elecciones y ya tanto el Fondo como el Banco Mundial, o sea, todos los organismos que nos miran han hecho en su lenguaje tan diplomático unos una advertencia, otros una sugerencia más o menos fuerte, pero es altamente probable y a la vez altamente necesario de que se revisen
ciertas cosas, porque el peso del servicio de la deuda es demasiado alto y está impidiendo que un Estado, sea cual sea, pueda tener suficientes espacios para hacer políticas públicas. Precisamente tenemos años, por eso sigue todavía, escuchando organismos internacionales que le iban buscando el % del PIB comprometido con la deuda y se lo iban advirtiendo al gobierno. Todavía hay estabilidad, no hay peligro, pero ya está en 44. Mira, tú lo recuerdas, ¿no? Entonces esto ha ido de menos a más. Me gustaría preguntarte sobre ese aspecto, o sea, porque ahí está la deuda, la capacidad de endeudarse ha estado hasta ahora como la solución al problema. ¿Está la salud de la economía dominicana en capacidad de soportar mayor endeudamiento? Mira, hay dos formas de ver el sostenimiento de la deuda. O llegamos donde íbamos ya. Hay una parte que es financiera y hay otra parte que me parece mucho más importante, que es la sostenibilidad social y el bienestar de la gente. Sí. La primera es cuando se produce una crisis de deuda. Es cuando a ti te toca reembolsarme y tú no consigues a alguien que te siga prestando para pagarme. Exacto. Porque a fin de cuentas, el juego de la deuda interna, externa y eterna es que se va refinanciando. Yo, por ejemplo, se emite un bono soberano de un plazo de 10 años, de 20 años, no se paga la diferencia de que cuando pide prestado para comprar una casa o un vehículo, todos los meses uno va pagando, va abonando primero muchos intereses, poco capital, y al final mucho capital y pocos intereses. Con un bono soberano no pasa así. Ustedes van pagando semestralmente intereses, pero el capital se paga al final, con la espera, obviamente, de que entonces para poder pagarme, tú vas a emitir un nuevo bono soberano, y mientras te siguen prestando, no pasa nada. ¿Está la economía dominicana en capacidad de seguir jugando sí, ese jueguito? ¿Todavía aguantamos? En eso completamente, porque inclusive la República Dominicana ha sido excelente, ha cumplido muy, pero muy bien. Y es, vamos a decir, un vehículo de inversión muy atractivo. ¿Estamos bien calificados? Sí, de este lado, bien. No es una super calificación, porque mira, si tuviesen una mejor calificación, la tasa de interés sería más baja, sería muy conveniente. Sí. Pero se paga una tasa de interés, se cumple con los pagos, la gente está contenta, sigue prestando. Pero realmente no es con PIB que se paga. O sea que la relación de la deuda con porcentaje del PIB para mí es irrelevante en el caso dominicano. ¿Tú prefieres no el PIB, sino qué porcentaje de los ingresos de los que tú recibes? Tú eres de lo que le gusta más. Así mismo, pero es que... Estamos de acuerdo. Es que mira... Exacto. Si saliendo del programa vamos a ver a nuestro banquero favorito para pedirle un préstamo, sí, ¿cuál es el cálculo que va a hacer? ¿Cuál es la capacidad de repagar? ¿Y qué hace un banquero en cualquier banco? Mira, si el servicio de la deuda, pago de capital e intereses, excede el 30% de tus ingresos, tú dices, mira, lo siento. Es la misma lógica del préstamo personal. Esa es la misma lógica. Entonces, en un mundo ideal, que desde el año 2008-2009, la crisis internacional, ya no es el mundo en el cual estamos viviendo, la República Dominicana ya empieza a tener problemas. Algunas cifras para ilustrarlo. Okay. Todos los libros de texto dicen, mira, debajo del 30% tú estás bien. Entre 30 y 40 tú estás en zona de turbulencia. Arriba de 40, y a eso se está poniendo muy difícil de manejar. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana? Hasta el 2009 estábamos entre 27 y 29%, no había realmente déficit fiscal, había mucho crecimiento, la deuda estaba perfectamente manejable y solamente el Estado tenía que dedicar el 30% de sus ingresos para resolver el tema de la deuda. Ya hoy en día llevamos 2 o 3 años ligeramente por encima del 40%. En el presupuesto 2019, capital más intereses, se llevan el 44% de los ingresos del Estado, y en los primeros 5 meses del año
el Estado ha tenido que dedicar el 54% de sus ingresos para el servicio de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que mira, antes de empezar a trabajar, ya le hemos quitado de cada 100 pesos de ITEVIS que uno paga o de impuestos sobre la renta, ya casi la mitad básicamente se va para pagar la deuda. O sea que el Estado tiene solamente la mitad del dinero disponible para poder invertir en educación, en salud y todo. No, entonces, si a ese 44 quítale la nómina, ¿qué queda? Por eso que esto es una situación que desde un punto de vista de política pública, de sostenibilidad social, ya está, eso se ha puesto cuesta arriba. Dentro de lo que sería esta reforma, este ajuste, hay que ver de qué manera, como objetivo muy importante, poder bajar, eso va a tomar 4, 5, 10 años, el peso relativo del servicio de la deuda, para que entonces el Estado pueda liberar ingresos para poder incrementar algunos gastos sociales. Vamos a tomar hoy el caso del gasto de salud. Mira, yo estaba haciendo unos numeritos anoche y a mí me asusta ver que estamos gastando menos del 2% del PIB cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo manda un 4%, y que no solamente eso, la tendencia es que el gasto de salud termina siendo una variable de ajuste. Como mis ingresos no crecen tanto como yo quisiera, mis gastos suben más por el tema de la deuda, entonces yo tengo que hacer algunos ajustes y ahí se va ajustando en el gasto de salud, y eso es un problema. No vamos a poder cumplir con la agenda de salud de la Estrategia Nacional de Desarrollo por el tema del servicio de la deuda, y eso es muy importante decirlo. Señores, este año la República Dominicana va a pagar más de 130 mil millones de pesos de intereses solamente. No de capital. Oye, para que tengamos una idea, 130 mil millones de pesos es un siglo, escuchen bien, un siglo del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. Exacto. Increíble. Entonces, no es que no haya dinero. Hay dinero, el problema es que se está yendo en cosas que obviamente no le están produciendo directamente. Con lo difícil que es para cada gobierno frenar eso, porque esos empréstitos facilitan obras, facilitan hacer cosas, que es lo que luego se presenta como las realizaciones. O sea que quizás tendríamos que encontrarnos con un escenario griego para reaccionar. No, y de hecho, es interesante lo que tú dices de los griegos, porque yo he tenido la suerte de ir varias veces a Grecia. Cuando yo era adolescente me fascinaba Grecia. Y yo recuerdo que en la tragedia griega, hay un momento se pone tan complicado todo que no hay forma de resolverlo, y ahí se inventaron el Deus Ex Machina. Algo que viene, que aparece de la nada, que nadie dice, para poder resolver. No sé quién será o qué será el Deus Ex Machina, pero parece que es bastante complicado, pero se va a tener que atender esta situación. Fácil no va a ser, pero es mejor tratar de hacerlo antes de que sea el mercado que te lo imponga. Entonces, retomando la expresión del buen amigo Paveliza, ¿no? Este crecimiento económico con esteroides, como él dice, yo creo que todo el mundo entiende con esto. Habría que preguntarse, ¿no sería más sano crecer un poquito menos, pero mejor? Tener un crecimiento que descansa más en las capacidades productivas del país, que ha sido muy desatendido. O sea, tenemos un potencial todavía muy grande. Los mejores empleos, los empleos formales, lo podemos crear en los sectores productivos. Sin una agenda productiva, vamos a seguir entonces endeudando para consumir, y esto lamentablemente nos lleva a un poquito más de lo mismo. Esa es una reflexión, y ojalá pues aprovechar, porque para eso son los tiempos también de campaña, para plantear esos temas. Sí. Y ojalá pues los candidatos empiecen a poner esos temas en la agenda. Yo creo que esta entrevista deberá tener en breve una segunda parte, porque se nos quedó el pacto fiscal, el modelo económico,
la informalidad de la economía, que aquí el empleo avanza, pero era el 50 y tanto. Mira, el porcentaje de informalidad era... en 2017... Por 50 y tanto andaba. 2017, casi durante todo 2018, de cada 9 empleos creados, 6 en el sector informal, y de los 3 en el sector formal, 2 en el sector estatal y solamente 1 en el sector privado formal. Eso es el gran reto que tenemos. Y si queremos que el crecimiento significa mejor bienestar para toda la gente que nos ve, necesitamos cambiar un poquito, ajustar este modelo económico productivo. Por eso tiene que volver pronto. Henri Herrard, economista de los del número francés, dominicano de origen francés, que me perdone porque ya es muy nuestro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Continuamos. Muy completa la agenda, pero Yanesi, el temor es que la lluvia nos dificulte la cosa, porque tú sabes que los dominicanos somos extraños. O sea, tú tienes tu vehículo y vas a un lugar bajo techo, pero si llueve tú no quieres ir. No. Tú dices, pero ¿por qué? No, pero somos, por lo menos yo también soy así, ¿no? Y yo. Pero qué bueno que Henry nos presenta esa agenda. Qué bueno. Sí, hay lluvias anunciadas, aunque bajó la cantidad de provincias en alerta, siguen 10 en alerta, ¿verdad? Sí. Para este fin de semana el COE las mantiene por posibles inundaciones. Atención, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, Atomayor, El Ceibo y Samaná. Atención, va a llover mojado, que es el resumen que yo hago de todo lo que científicamente expresa doña Gloria Ceballos. Entonces yo lo resumo en que va a llover mojado, no deje el paraguas. No se puede, señores. Y hay situaciones también internacionales. Aquí tenemos el tema de la lluvia, ya se acerca el fin de semana, pero Puerto Rico sigue en la agenda. Ya mañana se hace efectiva la renuncia del gobernador Rosselló y ha postulado otra persona. Ahora el problema viene con Pedro Pierluisi, que es representante de Puerto Rico en el Congreso estadounidense, y el actual presidente del Senado, Tomás Rivera. Pero ¿qué pasa? En lo que se está en esta discusión es muy posible que Pierluisi, que es el que propuso Rosselló, por eso mismo no sea aceptado, porque el que sustituya a Rosselló posiblemente sea también el que se quede como gobernador cuando termine el periodo. Tiene muchas posibilidades. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que ese enfrentamiento de que si logramos o no logramos elegir el sustituto de Rosselló viene a afectar ya una vieja crisis económica que ahora también es política y viene a dificultar los fondos federales, lo que entonces afecta la desesperante situación económica de la isla del encanto que uno tanto quiere. Pero ojalá que esto se solucione. Y reiterar en la despedida nuestro abrazo mayor al Listín Diario, que hoy está de cumpleaños, 130 años cumple el Listín Diario. Un abrazo grandote a don Miguel Antonio Franjul y Bucarelli y a todo ese equipo. Así es. ¿Vamos a hacer el negocio? Sí, mañana volvemos por aquí, pero ustedes continúen con la programación de CDN.